Ayer estuvimos hablando de lo que hay bajo la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a continuar con la segunda parte que hay debajo de la ciudad de Nueva York, hablando de los túneles de los que esconde el gobierno, túneles que posiblemente llegan a una bóveda y una de las puertas de esas posiblemente lleguen si se escucha el ruido, mala mía, a una puerta secreta del gobierno. Vamos a seguir viendo. Yo había puesto 2 videos. Vamos a poner el tercero que estamos siguiendo ayer, que eran 16 minutos, y a proseguir con el video. Los túneles de lo que hay ahí abajo, incluyendo los metros, lo que le llaman los trenes, etcétera, tuberías, los correos, cómo llegaban. Vamos a seguir viendo eso. Y adicional, pues vamos a argumentar y hablar eso. Quiero hacer un paréntesis y hablar. Al final hay unas cositas ahí. Así que vamos a seguir viendo eso. Bienvenido a mi podcast. Suscríbete a mi canal. Chinos Podcast TV, dale like, comenta, comparte. Así que vamos a meterle sazón a esto. Ya lo vieron ahí, ¿verdad? Vamos a meterle. Conocida como el Ángulo Sangriento, debido a su historia violenta en el siglo XIX. El hecho es que la curvilínea Doyers Street permitió a los bandidos acercarse sigilosamente sin ser vistos. Una vez completado su sangriento negocio, los delincuentes probablemente huían por la red de túneles bajo Chinatown. Echemos un vistazo a uno de ellos. Como referencia, ubica el Bar Apoteque. La entrada al túnel está al lado y conduce a Chapman Square. Ahora, viajemos en el tiempo hasta 1909 dentro de este túnel. Mira, el actor Ah Jun está siendo escoltado desde el teatro chino que solía estar en el 5 al 7 de Doyers Street. Se ha burlado repetidamente de una pandilla rival en sus discursos, por lo que sabía que sus días estaban contados. Logró atravesar el túnel hasta su apartamento a salvo, pero le dispararon por la noche en su llegada. De hecho, este bloque alguna vez fue sacudido por la guerra Tonggang, el feroz conflicto entre facciones chinas en Chinatown. Algunos autores creen que la violencia finalmente disminuyó debido a la Gran Depresión, la crisis económica de 1929 a 1939. Sin embargo, se rumorea que la esquina sangrienta fue testigo de más muertes violentas que cualquier otra intersección en Estados Unidos. ¿Ya estás asustado? Cambiemos nuestro enfoque del túnel a un barco. Y no iremos a la superficie. Puedes estar seguro de que aquí no hay riesgo de marearse. Este barco fue descubierto bajo tierra, de 6 a 9 metros o 20 a 30 pies debajo de la superficie. En 2010, se hizo un descubrimiento sorprendente en el Bajo Manhattan, Nueva York. En lo profundo del World Trade Center, los arqueólogos desenterraron los restos de un barco de madera. ¿Qué hacía allí? Sigue mirando y descúbrelo. Según una nueva investigación, el barco fue construido con madera extraída de bosques antiguos del sureste de Pensilvania alrededor de 1773. Sorprendentemente, el Independence Hall y otros edificios de la era revolucionaria en Filadelfia se construyeron con madera extraída aproximadamente en la misma época y en la misma zona, según Edward Cook, investigador de anillos de árboles de la Universidad de Columbia en Nueva York. El barco, un velero conocido como balandro, probablemente fue construido en un pequeño astillero de Filadelfia poco después de que se talara la madera. Se cree que luego de estar en uso durante unos 20 años, el barco viajó al Bajo Manhattan, donde se hundió. Ya sea intencionalmente o accidentalmente, terminó enterrado bajo escombros y otros materiales utilizados para ampliar la costa de Manhattan. ¿Cómo descubrieron los científicos la fecha de construcción del barco? Cook y su equipo analizaron los anillos de crecimiento de las tablas de roble blanco utilizadas en la estructura del barco. El círculo más joven, formado en el año en que se taló la madera, data de 1773, el mismo año en que los bostonianos celebraron su famosa fiesta del té.
Cook y sus colegas sugirieron que el barco se construyó en un pequeño astillero de Filadelfia, ya que la madera tenía la misma secuencia de anillos de crecimiento. Los grandes astilleros obtenían madera de diferentes lugares con diferentes condiciones de crecimiento, lo que daba como resultado patrones de anillos menos uniformes. El área del Bajo Manhattan donde se encontró el barco se rellenó durante la década de 1790, por lo que probablemente no fue utilizado más de 10 o 20 años. También se cree que la madera podría haber estado infectada con gusanos de barco, lo que acortó su vida útil. ¿Aún podemos encontrar el barco en el mismo lugar? No, porque fue llevado al Laboratorio de Conservación Arqueológica de Maryland. Quizás algún día el velero acabe en un museo de Nueva York, pero de momento, dejemos un rato el Manhattan subterráneo y trasladémonos a Brooklyn, donde nos adentramos aún más para descubrir un auténtico reino del queso. Apuesto a que asocias la Nueva York subterránea con cualquier cosa menos con el queso, pero las cosas son mucho más interesantes de lo que crees. Durante muchos años, miles de libras de delicioso queso maduraron justo debajo de Brooklyn. En 1849 se abrió una cervecería en la intersección de Bergen Street y Franklin Avenue. En 1866, los propietarios construyeron una nevera y un túnel que la conectaba con la cervecería, aunque este lugar cuenta con toda una red de túneles. Hasta mayo de 2022, este edificio cervecero albergaba Crown Finish Caves, una empresa de maduración de queso. Utilizaban estos espacios subterráneos para madurar sus fragantes productos lácteos. Las bodegas de la empresa mantenían una temperatura constante de 10 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit, el mismo frescor que había hace más de un siglo y medio cuando la cervecería Nassau operaba allí. El propietario alguna vez ofreció visitas guiadas a las cuevas e incluso organizó conciertos. Si te aventurabas a 9,1 metros o 30 pies bajo tierra, habrías encontrado estantes con casi 11.800 kilogramos o 26.000 libras de queso en distintas etapas de añejamiento. Sin embargo, la empresa cerró en 2022. ¿Quién sabe qué pasará en estos sótanos en el futuro? Desafortunadamente, hoy en día no hay nada aquí. Así que dejemos este lugar por ahora y volvamos a Manhattan, donde nos esperan los túneles de la Universidad de Columbia a una profundidad de 15 metros o 50 pies. Son más antiguos que el campus. Antes de la Universidad de Columbia, entre las calles 116 y 120 oeste, estaba el Bloomingdale Insane Asylum, una de las primeras instituciones de salud mental en el país. Según los informes, el personal utilizó el sistema de túneles debajo para trasladar a los pacientes entre edificios. Cuando la Universidad de Columbia adquirió la propiedad en la década de 1890, demolió la mayor parte del asilo, excepto la oficina administrativa y los túneles. A medida que la universidad se fue expandiendo con los años, también lo hicieron los túneles, que fueron reutilizados para proporcionar calefacción y refrigeración a nuevos edificios. A principios del siglo XX, estos túneles conectaban casi todo el campus y se convirtieron en pasadizos populares. Durante el Proyecto Manhattan, es decir, el programa estadounidense para desarrollar armas nucleares de 1942 a 1946, los científicos de Columbia utilizaron los túneles para transportar materiales radiactivos entre edificios. También se utilizaron para transportar suministros durante las protestas estudiantiles. A lo largo de las décadas, el interés de los estudiantes por los túneles ha aumentado espectacularmente. El juego de capturar la bandera, donde los equipos tienen que capturar la bandera del enemigo, se convirtió en una moda a principios de la década de 2000 y se extendió a los túneles. Hoy en día, la sección más antigua de los túneles ya está rellenada. La implementación de cerraduras magnéticas a mediados de la década de 2000 también limitó significativamente el acceso de los estudiantes. En 2008, el ciclotrón del sótano de Pupin, un dispositivo clave en el Proyecto Manhattan, fue desmantelado, simbolizando la desaparición definitiva del sistema de túneles. A partir de 2013, no ha habido entradas de túneles confirmadas oficialmente, pero según algunos informes, todavía se puede bajar desde Butler, Math Building, Havemeyer y Levison. Ahora, quítate la ropa mientras nos dirigimos a otro sitio histórico, el Ayuntamiento. Este será un verdadero viaje en el tiempo.
No te preocupes, no te arrestarán por invasión de propiedad privada. Aquí tienes tu entrada. Se agotan muy rápido, así que tienes suerte. Ahora estamos retrocediendo a la Nueva York de principios del siglo XX. La estación de metro debajo del ayuntamiento en el Bajo Manhattan se inauguró en 1904, cerró en 1945 y desde entonces se ha vuelto popular entre los exploradores urbanos. ¿Recuerdas cuando dijimos que el primer metro se construyó en 1844 bajo Atlantic Avenue? El segundo sistema de transporte público subterráneo fue diseñado en 1870 por el inventor, editor y abogado Alfred Ely Beach. Lo llamó tránsito neumático de Beach. De hecho, Beach construyó otro prototipo del metro. Le llevó 58 días y $350,000 de su propio dinero, alrededor de $6,2 millones actuales, construir el túnel. Los primeros pasajeros fueron personas lo suficientemente valientes como para recorrer esta ruta inusual y lo suficientemente ricas como para pagar 25 céntimos, 5 veces lo que costaría el futuro metro. El prototipo de Beach fue un éxito y demostró que el transporte subterráneo no solo era posible, sino que podía ser popular. El inventor perdió sus fondos durante la recesión de 1873 y el túnel quedó sellado y olvidado hasta 1912. Luego fue desenterrado accidentalmente por los trabajadores que construían la línea R. El túnel y el vagón fueron destruidos. Mientras tanto, la gente seguía dependiendo de los trenes y se descubrieron métodos de construcción de vías férreas más sofisticadas. El primer ferrocarril elevado se inauguró en Nueva York en 1868, pero la tormenta de nieve de 1888 expuso sus defectos. Casi 0,6 metros o 2 pies de nieve enterraron la ciudad desprevenida, atrapando a 15,000 neoyorquinos en trenes elevados, algunos durante hasta 24 horas. Quedó claro que necesitaban un transporte subterráneo adecuado, ya que era más fiable y seguro. En 1900, la empresa privada Interborough Rapid Transit Company, IRT, comenzó a construir otra estación de metro y la completó en 1904. El día de su inauguración, 150,000 personas pasaron por la antigua estación del ayuntamiento, en la que se alojaban trenes de 5 vagones. Más tarde, el Museo del Tránsito de Nueva York la nombró Joya de la Corona, diseñada por los renombrados arquitectos Heinz y Lafarge. La estación contaba con lámparas de latón, candelabros de hierro forjado y 3 tragaluces, adornados con azulejos de guastavino que la diferenciaban de otras estaciones. En el primer viaje, un grupo de dignatarios encabezados por el alcalde George McClellan recorrió 14,6 kilómetros o 9,1 millas a través de 28 estaciones. Las entradas se vendieron en taquilla a 5 céntimos, tarifa que se mantuvo sin cambios hasta 1948, cuando se elevó a 10 céntimos. Sin embargo, el primer viaje fue demasiado para algunas personas. Compraron billetes pero nunca subieron al tren. Simplemente se pararon en la plataforma y se maravillaron ante el milagro de la ingeniería moderna. Pero la estación no estuvo exenta de problemas. Las estrechas condiciones y los espacios abarrotados pronto atrajeron a los delincuentes. De hecho, la estación no había estado abierta ni siquiera durante 15 minutos cuando alguien ya había sido asaltado. A pesar de estos desafíos, los beneficios superaron con creces los inconvenientes. 1 millón de pasajeros utilizaron la estación solo en su primera semana. Con el tiempo, a medida que la cercana estación del puente de Brooklyn se hizo más popular, el tráfico de pasajeros en la estación City Hall comenzó a disminuir. En el último año de funcionamiento, solo 600 personas al día pasaban bajo los arcos finamente decorados de la estación. La estación se cerró definitivamente en 1945, pero todavía se considera una parte activa del sistema de metro. El tren número 6 da vuelta aquí aproximadamente una vez cada 8 minutos. Hay 472 estaciones de metro en Nueva York. Los túneles varían en profundidad, pero suelen estar de 9 a 36 metros o 30 a 120 pies por debajo del nivel de la calle. Y la estación más profunda de Nueva York, en la calle 191, está a 53 metros o 173 pies bajo tierra. ¿Hay algo más profundo que esto? De hecho, lo hay. Por ejemplo,
Las tuberías de alcantarillado suelen encontrarse a profundidades que van desde varias decenas de centímetros, decenas de pulgadas, como se ve a lo largo de la línea de la avenida Lexington, hasta profundidades de 18 pisos más abajo, como en la avenida St. Nicholas. Más abajo, en los confines más remotos del subsuelo, a profundidades de 60 a 243 metros o 200 a 800 pies, se encuentran 3 túneles de agua críticos. Estos túneles son parte integral del sistema de suministro de agua de Nueva York, uno de los más grandes y complejos del mundo. Túnel número 1, inaugurado en 1917, es el más antiguo de los 3 y se extiende por más de 112 kilómetros o 70 millas. Durante muchas décadas fue el principal suministro de agua de la ciudad. Fluye desde embalses del norte del estado a través del Bronx, Manhattan y Queens, lo que garantiza un suministro constante de agua. El túnel de agua número 2, construido en 1936, sirve como una línea adicional al túnel número 1. Se extiende aproximadamente 97 kilómetros o 60 millas y pasa por debajo del Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. El túnel aumenta la confiabilidad del sistema de suministro de agua y ofrece respaldo durante reparaciones o emergencias en el túnel número 1. Pero el más ambicioso es el túnel de agua número 3. El proyecto de construcción de capital más grande en la historia de Nueva York. Una vez finalizado, superará los 97 kilómetros o 60 millas de longitud. El Proyecto 3 está diseñado para proporcionar a la ciudad un tercer vínculo crítico con el suministro de agua de la ciudad, permitiendo el cierre y mantenimiento por primera vez de los túneles 1 y 2. La construcción comenzó en 1970 y algunas partes del túnel han estado operativas desde 1998 y 2013. Los tramos restantes estarán terminados en 2032. Esto significa que la construcción del túnel habrá durado más de 50 años. Ahora es el momento de acercarse a la superficie. Hay algunos sitios legendarios más que debamos explorar. Nuestro viaje nos llevará a través de edificios y parques populares de Nueva York, o más precisamente, lo que hay debajo de ellos. El primero en nuestra lista son las catatumbas de la Basílica de la Catedral Vieja de San Patricio. Fue en esta basílica donde Francis Ford Coppola filmó la escena del bautismo en El Padrino. Vayamos por las escaleras hasta donde comienzan las catatumbas. Estas son las únicas catatumbas católicas en Manhattan, y también actúan como un cementerio subterráneo. A diferencia de las antiguas catatumbas de París y Roma, aquí no encontrarás huesos dispersos. En cambio, mientras caminas por el pasillo de la cripta de 37 metros o 120 pies de largo, con poca luz, conocerás a los personajes famosos enterrados aquí. Tomemos, por ejemplo, el lugar de descanso final del general Thomas Eckert, un confidente de Abraham Lincoln. Las paredes aquí fueron azulejadas por el ingeniero y constructor Rafael Guastavino, famoso por su trabajo en la estación Grand Central. También hay lámparas originales de Thomas Edison. Sorprendentemente, estas catatumbas permanecen activas en el siglo XXI y ofrecen nichos de cremación a la venta. Hasta la fecha, se han cubierto más de 350 nichos y se están construyendo y vendiendo cientos más por orden de llegada. El precio oscila entre $10,000 y $15,000. Después de explorar este impresionante lugar, es hora de continuar hacia el acertadamente llamado Túnel de la Libertad, ubicado debajo de Riverside Park. Ha sido durante mucho tiempo una parte integral de Nueva York. Este túnel es propiedad de la empresa ferroviaria Amtrak. Su entrada está a solo 5 minutos a pie desde la calle 125 y termina en una barrera similar a una valla. El túnel se extiende aproximadamente 4,2 kilómetros o 2,6 millas desde las calles 72 a 124, pero no recomendamos intentar entrar a él, porque, como dijimos antes, es propiedad privada. El túnel fue construido en la década de 1930 por Robert Moses. A lo largo de 50 años, fue cerrado y reabierto varias veces, dando servicio a trenes de mercancías. En 1980 se cerró definitivamente. No se utilizó para el fin previsto durante 11 años. Durante este tiempo, el túnel se convirtió en una auténtica galería de arte. El caso es que era el favorito de los grafiteros.
En las décadas de 1980 y 1990, había una ciudad de tiendas de campañas en el extremo sur del túnel con electricidad ilegal y cientos, tal vez miles, de residentes. Se los conocía como gente topo y vivían en un túnel, tratando de evitar las calles plagadas de crimen de Nueva York en los años 1980. Algunos dicen que la ciudad y la policía les permitieron estar allí, creyendo que era más seguro que vagar por las calles. El nombre del túnel está en parte relacionado con estas personas. Después de todo, buscaban refugio y la libertad de vivir sin alquiler ni supervisión de las autoridades. En 1991, el túnel se reabrió a los trenes cuando Amtrak lo compró, generando un desalojo masivo. El barrio pobre fue arrasado y las personas sin hogar se vieron obligadas a abandonar la zona. Sin embargo, los grafiteros y exploradores urbanos continuaron visitando el túnel. En la década de 2000, ocasionalmente fueron capturados y retirados por el Departamento de Policía de Amtrak. A finales de 2009, la empresa inició un proyecto para volver a pintar el túnel, con el objetivo de devolverle su aspecto original. Como resultado, muchos murales desaparecieron, incluido el central, dedicado a los antiguos habitantes del túnel. Por alguna razón el trabajo no se completó y hoy las paredes recién pintadas están nuevamente adornadas con nuevas capas de graffiti. Echa un último vistazo a estas obras de arte antes de pasar al siguiente destino misterioso: la Vía 61. Esta es una vía de almacenamiento adyacente a una plataforma de tren privada en el ferrocarril Metro North en Manhattan. La plataforma es parte del complejo Grand Central Station y está ubicada debajo del moderno y exclusivo Hotel Waldorf Astoria. Las vías 61 y 63 en Grand Central Terminal se construyeron originalmente para transportar carga y sirvieron como muelles de carga para la planta de energía de vapor de 49th Street. Cuando el Hotel Waldorf Astoria adquirió el terreno sobre estas vías en 1929, también tomó posesión de la vía de abajo. La obsoleta central eléctrica de vapor fue demolida junto con otros edificios del lugar. Ese mismo año, el New York Times informó que debajo del hotel habría una entrada de ferrocarril privada para huéspedes con vagones de ferrocarril privados. La primera persona que utilizó esta estación privada fue el general John Pershing en 1938. Según The New York Times, llegó en un vagón de ferrocarril especial que fue dirigido a una rampa debajo del hotel. Desde allí, Pershing accedió a un ascensor que conducía al hotel. El ejemplo del general Pershing muestra que los huéspedes del hotel utilizaron la ruta secreta para entrar al hotel sin ser detectados. Pero mayormente la Vía 61 se asocia con el presidente Roosevelt, quien la utilizó en 1944. El informe de ese día decía que el presidente saldría del hotel por la misma ruta por la que había entrado. Es decir, a través del ascensor en el lado este del Lexington Avenue, y luego continuaría por los ascensores centrales hasta el revestimiento New York Central en el sótano del hotel. Después de esto, la vía pasó a ser conocida como el apartadero presidencial. Un mito popular sugiere que el vagón privado de Roosevelt ha estado abandonado en las vías desde 1945. Cuenta la leyenda que el presidente conducía su limusina Pierce Arrow a prueba de balas directamente hacia su vagón personal, que luego era transportado a la Vía 61. Una vez bajo el Hotel Waldorf Astoria, el vehículo salía del vagón hacia la plataforma y era llevado en ascensor directamente al hotel. Estas medidas se tomaron para ocultar los síntomas de la polio de Roosevelt. Sin embargo, un artículo de 2012 en la revista Trains aclaró que el Hotel Waldorf Astoria sí contaba con un ascensor para automóviles. Este ascensor daba servicio al sótano, la planta baja y los 3 primeros pisos, pero no estaba conectado con el ferrocarril. Se utilizaba principalmente para transportar autos al salón de eventos. Pero en el siglo XXI, el mito sobre el carruaje del presidente abandonado quedó desacreditado. Resultó ser simplemente un depósito de equipaje, y colocar allí la limusina Pierce Arrow habría sido un desafío. El auto se exhibe ahora en el Museo del Ferrocarril de Danbury. Pero Roosevelt no fue el único presidente asociado con la Vía 61. Todos los presidentes desde Herbert Hoover se han alojado en la suite presidencial del Waldorf Astoria. Por lo tanto, es bastante posible que utilizaran una entrada secreta.
Según un artículo del New York Post, esta ruta fue utilizada por el servicio secreto del presidente George W. Bush, el secretario de Estado Colin Powell y la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice. Y en 1965, la Vía 61 volvió a ser noticia cuando el artista estadounidense y estrella de arte contemporáneo Andy Warhol organizó una fiesta allí. Hoy ya no está en uso. Sin embargo, si tienes suerte, podrás vislumbrar esta famosa vía mientras viajas en Metro North desde Grand Central Terminal. Muy bien. Ha llegado el momento de salir del hotel y trasladarse a una de las principales atracciones de Nueva York, Central Park. ¿Sabías que en su lugar hubo una vez todo un distrito? ¿Quién vivió allí? ¿A dónde fue esta gente? ¿Y qué se descubrió durante las excavaciones? Antes de la creación de Central Park, el pueblo de Seneca, principalmente una comunidad afroamericana, ocupaba el área desde West 82nd hasta West 89th Street. El pueblo existió desde 1825 hasta 1857 y tenía 225 residentes en 1855. De ellos, aproximadamente 2/3 eran afroamericanos y el resto eran inmigrantes irlandeses y alemanes. La formación de la aldea comenzó en 1825, cuando los terratenientes locales, John y Elizabeth Whitehead, dividieron sus tierras en 200 lotes y vendieron algunos de ellos. Los primeros 3 lotes fueron comprados por $125 por Andrew Williams, un lustrabotas afroamericano de 25 años. Epiphany Davis, empleada de una tienda, compró otros 12 lotes por $578, y la iglesia Ame Zion adquirió 6 más. Así nació la comunidad. De 1825 a 1832, los Whitehead vendieron aproximadamente la mitad de sus tierras a otros afroamericanos. Como resultado, a principios de la década de 1830, había alrededor de 10 casas en el pueblo. A mediados de la década de 1850, se había ampliado a 50 casas. En su apogeo, el pueblo tenía 3 iglesias, 2 escuelas y 3 cementerios. A mediados del siglo XIX, muchos neoyorquinos percibían a quienes vivían en Seneca Village como gente pobre que vivía en chozas, sin saber que muchos de ellos eran terratenientes. Los residentes, principalmente afroamericanos, trabajaban como obreros o en diversos servicios. Además, la mayoría de sus hijos asistían a la escuela. Es decir, en comparación con otros afroamericanos que vivían en la ciudad de Nueva York, los residentes de Seneca Village eran significativamente más prósperos y, por lo tanto, aptos legalmente para votar. En aquel entonces, Estados Unidos todavía tenía requisitos de propiedad para votar, en particular de los 100 neoyorquinos negros con derecho a votar en 1845. 10 vivían en el pueblo de Seneca. Sin embargo, a principios de la década de 1850, los funcionarios de la ciudad comenzaron a planificar un gran parque municipal para ofrecer a los neoyorquinos un espacio recreativo. En 1853, la legislatura del estado de Nueva York aprobó una ley que reservaba 314 hectáreas, o 775 acres en Manhattan desde las calles 59 a 106, entre las avenidas Quinta y Octava, para crear el primer gran parque público del país. Como resultado, los habitantes del pueblo de Seneca tuvieron que abandonar sus hogares. Hasta el día de hoy no sabemos a dónde fueron. A pesar de su corta historia de solo 32 años, Seneca Village era una comunidad muy unida, un faro de estabilidad en tiempos turbulentos. Probablemente pensaste que habíamos terminado con las mazmorras. Bueno, no. Y estás a punto de mojarte un poco porque vamos a descubrir si alguien vive debajo de la ciudad de Nueva York. Se rumorea que algunas criaturas definitivamente habitan en su inframundo. Y no estamos hablando de ratas comunes y corrientes, sino de caimanes. Las historias sobre estas criaturas que viven en las alcantarillas son en su mayoría ficticias y se remontan a finales de los años 1920 y principios de los 1930. El New York Times informa que la ciudad rescata alrededor de 100 caimanes al año. ¿Los rescata de qué? Bueno, de la gente. Algunos son confiscados en hogares donde se mantienen como mascotas ilegales. Curiosamente, en los Estados Unidos se puede comprar legalmente un caimán por internet si se tiene el permiso, siempre y cuando sea pequeño. Sin embargo, algunas personas poco conscientes mantienen a estos reptiles en casa de forma ilegal.
convirtiendo a menudo sus vidas en una tortura. Por supuesto, algunos de ellos intentan escapar, aunque estos fugitivos pueden sobrevivir poco tiempo en las alcantarillas de Nueva York. No duran mucho allí por razones obvias, las bajas temperaturas y las bacterias en las aguas residuales. Los equipos de mantenimiento de alcantarillas confirman que no hay ninguna población de caimanes subterráneos. Sin embargo, la historia del caimán de alcantarilla fue muy popular en la década de 1930. Evolucionó a lo largo de varias décadas y se convirtió en otra leyenda urbana. Algunos incluso creen que se trata de un engaño creado por Teddy May, quien era el comisionado de alcantarillado en ese momento. Sus entrevistas sentaron las bases para los primeros relatos publicados sobre estos reptiles en los túneles. Este tema cautivó a los neoyorquinos hasta tal punto que incluso establecieron un día especial, el 9 de febrero, que en Manhattan se conoce como el Día de los Caimanes en las Alcantarillas. ¿Esta historia es totalmente inventada? ¿Cómo pudieron realmente los caimanes meterse en la alcantarilla? A mediados del siglo XX, las tiendas de regalos de Florida vendían crías de caimanes vivas en pequeños acuarios. Los turistas de Nueva York, encantados con estas diminutas criaturas, a menudo las traían a casa. Sin embargo, a medida que los caimanes crecían y comenzaban a causar problemas, algunos daños crueles, arrojaban a estos animales por el inodoro, o, según May, comisionado de alcantarillado, no al baño, sino a las alcantarillas pluviales. Algunas versiones van más allá y afirman que, después de pasar tanto tiempo en estas condiciones y en completa oscuridad, los caimanes crecieron ciegos y perdieron su pigmento, volviéndose albinos. Este tema ha cautivado a los escritores. En todo tipo de ficción, los personajes suelen soltar animales a la calle o tirarlos por el desagüe. Y la película de 1980, Alligator, presenta a un caimán mutante gigante, víctima de desechos químicos tóxicos. Recientemente, algunos incidentes de la vida real han demostrado que tales leyendas no siempre son mitos. En 2010, la policía de Nueva York atrapó una cría de caimán de 0,6 metros o 2 pies de largo en una alcantarilla en Queens. Por cierto, cosas tan asombrosas suceden no solo en Nueva York. En 2017, se vieron caimanes en las alcantarillas de Florida. Incluso más recientemente, en 2023, trabajadores de Florida encontraron un reptil de 1,5 metros o 5 pies en una boca de tormenta. Pero es hora de que volvamos a la superficie. Apuesto a que ahora ves la ciudad de los rascacielos con otros ojos. Eso es así. Ahí vieron bastante, digo yo, bastante. Mezclaron una que otra cosa, pero todo tenía que ver Nueva York, las cosas que hay ocultas por ahí, ¿verdad? Brincaron muchas cosas, pero esta es la realidad. No sabíamos nada de eso, ¿verdad? Pero bastante largo, ¿verdad? Para hacer una segunda parte, yo casi nunca hago segunda parte. Duró 30 minutos, ya vamos por 33 y hablando un poquito yo más. Pero nada, ese es el podcast por hoy, ¿verdad? Que les traje esa información, esa pequeña documentación. Vamos a ver qué vamos a traer mañana. Voy a traer algo que quiero buscar. Y lo voy a empezar a buscar desde hoy para mañana meterle sazón a esto súper bueno. Pero nada, eso es todo. Vamos a hablar de algo, de los productos que siempre tengo. He quitado el fondo de atrás porque pienso hacer otra cosa. Aquí estoy, ¿verdad? En este cantito de mi casa estoy aquí. Pero porque tengo dos neveras y una pues se la van a llevar y la otra pues la voy a mover en el sitio donde va. Entonces luego me mudo para allá. Y estoy buscando por las páginas, por Temu, por Amazon, por eBay, ¿verdad? Unos fondos para la parte de atrás. Pero mientras vamos a quedar con estas cositas así, ¿verdad? Para no que se vea tan plano. Mandé a buscar un brazo de esto. Un brazo de esto que ya mismo no llega. Tan pronto llegue, pues vamos a probar ese producto para este micrófono de Fine, porque este lo tengo aquí, ¿cómo se llama? Remendado por un tubo 7 llaves. Si ustedes ven, no sé si se ve, esto es un tornillo súper largo
Aquí está remendado también. Y acá abajo, pues ya tú sabes, está más feo todavía. Y ya esta está chilla, suena. Y pues mandé a buscar un brazo por... ¿Ves? Míralo aquí. O sea, esto es un tornillo remendado. Pues mandé a buscar un brazo por Temu, ¿verdad? Por Temu. Vamos a ver el producto si es bueno o es malo. Obviamente que soy chino. Y vamos a probar el brazo de escritorio de mesa. Así que nada, mi gente, sigan mi canal Chinos Podcast TV, dale like, comenta, por favor. Vamos a suscribirnos, que eso es gratis, por favor, lo estoy pidiendo, llevo, ¿verdad? Tiempito en esto. Vamos a suscribirlo, compartan con más gente y vamos a ayudarnos y apoyarnos, que eso es gratis. Así que nos fuimos. Mañana vamos a traer otro podcast. No les quiero decir ahora, pero quiero buscar algo bueno. Nada, mi gente, sigan mi canal. Vamos a meterle mano. Noticias, casos, información del misterio. Sígueme y conéctate a mi canal. Suscríbete a Chinos Podcast TV. Así que gracias por el poquito apoyo que me dan. Pero ahí vamos. Poco a poco vamos a seguir subiendo. Esto no es ahora de un boom para adelante. Yo no soy famoso, pero esta es mi plataforma de entretenimiento. Así que, nada, mi gente. Chequeamos mañana y vamos a ver qué traemos.